poquito, por favor. Dame de beber. En una ocasión, en una de las oraciones que tenía yo con el Señor, vino a mi vida uno de los salmos del rey David, donde él le decía al Señor, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor, el alma mía. Y estudiando el bramido de un ciervo en el bosque, es algo que se escucha en todo el bosque. Cuando un ciervo tiene sed, sí, se escucha, pero sí algo tremendo. Le digo, Señor, qué aplicación tan tremenda. Que no sea un canto nada más bonito con mucha bonita letra, sino que sea una oración real en nuestra vida. Dame de beber, Señor. Y Él te lo va a dar, porque Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de vida. El que tenga sed, Él sabe, Dios sabe cuando tenemos sed de que Él nos hable a través de su palabra. Si no tenemos sed, solamente adquirimos un conocimiento mental, nada más, pero no experimental. Pregúntese, ¿usted ha tenido sed alguna vez? ¿Verdad? Y qué tremendo es tener sed. Y anda buscando uno el agua y ojalá que sea una realidad en nuestra vida. Este canto, esta letra. En el estudio anterior vimos a los hermanos de José deshaciéndose de él y no sentir compasión por su padre al verlo totalmente abatido. Mire, ahí en Génesis 37, versículos 32 al 35, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. ¿Qué clase de corazón vemos aquí de los hijos de José, verdad? Digo, de los hijos de Jacob. Un corazón duro, duro. Y así pasa con muchos de nosotros cuando nos rebelamos contra nuestros padres. No nos interesan nuestros padres realmente como debieran de interesarnos, solamente cuando venimos al conocimiento de Cristo, es cuando realmente tenemos un interés real y verdadero por nuestro padre, por nuestra madre, ¿verdad? No podemos juzgarlos, al menos yo, ¿verdad? Estaban viendo el llanto, etcétera, y no fueron conmovidos en lo absoluto para decirle, papá, queremos decirte la verdad. Lo vendimos, mi hermano vive, cometimos un grave pecado. ¿No? Si el Señor no hace las cosas, amada iglesia, nosotros no tenemos esa capacidad de rendirnos y de reconocer nuestras maldades. Y en el versículo 36 de Génesis capítulo 37 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí vemos que los madianitas
eran de un lugar llamado Madián, ubicado en el lugar de Canaán, ¿sí? Era un pueblo de comerciantes nómadas. ¿Saben ustedes qué son los nómadas, verdad? Que no tenían un lugar fijo, andaban de un lugar para otro. A veces hay cristianos nómadas, ¿sí los conoce? Andan de una congregación a otra congregación. En lugar de andar de gloria en gloria, andan de congregación en congregación. No lo estoy criticando, hermanos. A veces andamos buscando la verdad, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Era un pueblo de comerciantes nómadas, no tenían ningún sitio permanente. Madián, en el idioma hebreo, significa desacuerdo o juicio. Desacuerdo o juicio. Eran descendientes, esta tribu de Madián, del cuarto hijo de Abraham. Del cuarto hijo de Abraham, con una mujer que se llamó Setura. Setura, que fue la segunda esposa de Abraham. Cuando ya murió Sara, él dice la Biblia que tomó otra mujer llamada Setura y con ella tuvo 5 hijos. ¿Sí? Madián era el cuarto hijo de Abraham con Setura, con la que se casó después de la muerte de Sara y con la que tuvo 5 hijos más: Simrán, Joksán, Medán, Isbac y Súa. Recordemos que Moisés, después de huir de Egipto, se casó en Madián con Séfora, hija de Jetro, que era sacerdote de Madián. ¿Sí? Si es que lo han leído, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿sí? ¿Verdad? Actualmente Madián está en el lugar llamado Jordania. Nos vayamos ubicando en el mapa. Está en el lugar llamado Jordania. Ahora, regresando a Génesis 37, versículo 36, se nos dice que los madianitas vendieron a José en Egipto a un hombre llamado Potifar, quien era capitán de la guardia de Faraón. Seguramente José fue puesto a la venta, eso es seguro, segurísimo, a la venta en algún mercado de esclavos que había en aquel lugar. Sí. En algún mercado, ahí estaba José puesto a la venta, juntamente con centenares de más esclavos que habían sido capturados por estos ismaelitas que iban a hacer guerra para llevarse personas presas y luego venderlos como esclavos. Sí. Potifar era un noble egipcio y sin duda vivía con mucha esplendidez y con más esclavos. Con más esplendidez y con más esclavos. Y ahí leímos Génesis 39, donde leemos el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fíjense bien, vamos a ir viendo cómo Dios controla la vida de sus elegidos. No nos damos cuenta, José no se estaba dando cuenta, hasta después vemos algo que, bueno, lo vamos a encontrar después, ¿verdad? José no se daba cuenta absolutamente nada de lo que estaba haciendo Dios en su vida. Quiero decirle, iglesia, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él nos está llevando en su plan por lugares que nunca hemos visto, por situaciones que a veces sentimos que nos afligen mucho, pero si estás caminando como Dios manda, no es Satanás el que te está afligiendo, es Dios el quien te está probando, porque la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Aprender a diferenciar, si la Biblia dice que Satanás no tiene suerte ni parte con nosotros, porque para eso apareció el Hijo de Dios en nuestra vida, aprender a diferenciar cuando tenemos un problema, analizar por qué me vino este problema. ¿Estoy caminando de acuerdo con la voluntad de Dios o estoy haciendo cosas indebidas? Entonces es Satanás.
Pero cuando estás caminando de acuerdo a lo que Dios quiere, es Dios el que está llevándote a la nada. Dios a cada uno de los que toma los lleva a la nada para que se les quite toda soberbia, todo orgullo, toda aquella cosa que pudiésemos tener. ¿Usted cree que José no se sentía orgulloso de haber puesto, que el padre le había dado una vestidura muy elegante como de noble, ¿verdad? Y que su padre lo amaba más que a sus hermanos, pero Dios empezó a tratar con José. ¿Y de qué manera trata Dios con nosotros, hermanos? Somos muy duros de servir, dice la Santa Palabra, y Él sabe hasta dónde. Entonces José seguramente fue puesto a la venta en un mercado donde había centenares de esclavos. Y llegó Potifar, que era un noble egipcio, y lo compró, y sin duda Potifar tenía más esclavos en su casa. ¿Sí? Pero en el versículo 2 sale una expresión tremenda, gloriosa. Versículo 2, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y José no se daba cuenta. Quiero decirles algo. Cuando el Señor está en tu vida y tú eres una persona consagrada y consagrado a Dios, no estoy diciendo que estés todos los días en una congregación ahí, no. Tú te desempeñes, te desenvuelves en tu trabajo secular y vas a la escuela, etcétera, pero hay algo en tu vida, hay una relación tremenda que tienes con Dios día tras día, y así como cuando, no sé si se acuerdan, cuando Moisés bajó de su reunión con el Señor en el monte, ¿se acuerdan que su rostro brillaba? Así pasa con aquellos que tienen una relación con la luz. El rostro de esas personas se ve brillante, y no porque se ponga maquillaje ni nada que se le parezca. Sí, algo hay en esas personas que tienen una relación fuerte con Dios. José tenía una relación fuerte con el Señor y no oímos ninguna queja de José. En lo absoluto, no se quejaba. ¿Acaso Jesucristo se quejó de algo? José, vamos a ver más adelante, que es tipo de Cristo, es tipo de Jesús. Sí, y aquí dice, mas Jehová estaba con José, y luego dice más, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Bendito Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Mas Jehová estaba en la casa del egipcio, bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Y luego sigue diciendo, y vio su amo que Jehová estaba con él. Ahí estaba viendo Potifar algo también en esta vida. Hace un momento nombré 1 de Pedro 2, versículo 9. ¿Se acuerdan qué dice? Que somos ¿qué? Linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué clase de brillo se ve en nuestra vida, amados hermanos? ¿Qué clase de brillo? ¿Sí? No es el oropel del mundo, no, es algo tremendo que en ustedes y en nosotros existe la capacidad de que Cristo sea visto a través de nosotros. Platicaba yo estos días con mi esposa respecto a algo tan importante que es el amor dentro de la iglesia de Cristo. El amor dentro de la iglesia de Cristo. El Señor dijo, una de las características de sus discípulos no era que predicaran bien, no era que tocaran bien un buen instrumento, que qué bueno que lo pueden hacer, ¿no? Qué bueno que cantas bien, ¿verdad? Qué bueno. Pero una de las características del pueblo de Dios, que son los discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Y le preguntaba yo a mi esposa, ¿vemos esto en la congregación?
¿Verá la congregación esto en ti y en mí, el amor de Cristo entre tú y yo y para con ellos? Porque ese es el mejor mensaje que la iglesia puede dar. La gente anda buscando quien lo comprenda, ¿sí? Quien pueda hablarle de Cristo sin criticarle sus vicios. Porque le va a decir, es que eres un borracho, pues ya lo sabe, no es una buena nueva. Pero sí le puedes decir cómo puedes salir de esa esclavitud del pecado. ¿Sí? Porque no nos mandaron a ser jueces, sino a interceder por las personas. Y para eso se necesita la santa unción y amor por las almas. Amor por las almas. La iglesia no es un comercio, no es un negocio. La iglesia está llena de almas redimidas por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Y el pastor está como siervo, no es el dueño de la iglesia. Está encargado del alimento de las ovejas, de las ovejas del Señor. En pastos verdes tú me apacientas, ¿no? ¿Verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos verdes, ¿verdad? ¿Sí lo ha leído alguna vez? Y tiene que haber en la congregación que pone, sí tiene que haber pastos verdes que alimentan y alimentan a las ovejas y van conociendo al Señor. Y como dice el Señor, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, conocen la voz de Cristo y me siguen. Y me siguen. Hay muchos que no la conocen y escuchan por todos lados y andan buscando voces que se parecen, con enseñanzas que se parecen, pero no hay el alimento adecuado para que podamos crecer en el nombre de Jesucristo. Que Él crezca, que Él sea el cristianismo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una persona, es Cristo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el cristianismo. Y aquí estamos viendo que José, se ve que más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En el trabajo donde te desempeñas, ¿qué cosa ven las personas que están alrededor de ti? Te quiero decir esto para que no vayas a empezar a tratar de aparentar, porque el cristiano no aparenta. La unción fluye en uno sin que uno se dé cuenta. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Es la vida del Señor creciendo a través de nosotros. Y en esa tónica dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Te contratan en un trabajo, ahora yo creo que para situaciones, y en ese trabajo pudiera ser que como dicen algunos, es que me cargan calor. ¿Sí saben qué dice? O sea, me están dando más trabajo del que debo de hacer. Pero el cristiano se queda calladito y lo hace. Y lo hace. Y lo hace. ¿Por qué lo hace, hermano? Porque él sabe que su trabajo no lo hace para el hombre, sino lo hace para Dios. ¿Sí me explico o no? No trabajas para la empresa de donde estás, trabajas para Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, haceslo todo para la gloria de Dios. Te esmeras, estás estudiando, te esmeras en la escuela, tienes la capacidad del Espíritu Santo en tu vida para ser una persona estudiosa, porque quieres agradarle a Dios. Esa es la iglesia que el Señor se va a llevar, no otra. Una iglesia que vive para el Señor. Y si vivimos, ¿qué dice? Para Él vivimos. Esa es la iglesia que se va a llevar el Señor. ¿Sí?
Y necesitamos que el Señor nos hable y que el Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre a través del espejo de su palabra cómo estamos viviendo a los ojos de Dios. ¿Sí? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué? Lo hacía bien, o Jehová lo hacía prosperar en su mano. Bendito sea Dios. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cómo llegó José a esa casa con Potifar? Potifar ni lo conocía, ni sabía quién era, nada más lo compró, haber visto que tenía ciertas características para ponerlo en su casa, servirle, probablemente a trapear, a barrer, y si tenía ganado, que fuera a cuidar el ganado para todos lados, pero José calladito, no se movía más que para obedecer lo que su amo le estaba diciendo, porque aquí dice que era su amo. ¿Sí? Yo creo que algo vio Potifar antes, que veía que y todo lo que hacía lo hacía prosperar Dios en su mano. Lo hacía con delicadeza, con delicadeza. ¿Se ha leído alguna vez ahí en la palabra cuando dice, maldito todo aquel que hace indolentemente la obra de Jehová? ¿Cuánta indolencia hay en muchos que nos decimos siervos del Señor? ¿Sí? Y somos muy indolentes. Y dice, maldito todo aquel que hace indolentemente la obra de Jehová. Si pusiéramos el empeño que ponemos para el trabajo secular, donde nos pagan cada quincena o cada 10 días, si pusiéramos el mismo empeño con el Señor, porque Él es el que nos da la capacidad y el talento para el trabajo y nos da la fuerza. Otra cosa sería nuestra vida como hijos y como hijas de Dios. ¿Sí? Otra cosa sería nuestra vida. Y así, versículo 4, así halló José gracia en sus ojos. ¿Cómo fue ese así? Porque su patrón veía con claridad que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía José lo hacía prosperar. Todo lo que tocaba, todo lo que hacía le agradaba a su amo, quedaba contento, pues quedaba satisfecho y entregó, dice, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía le dio este hombre. Imagínense nada más haber llegado como desconocido a una casa muy grande, con muchos esclavos, y el Señor lo empieza a hacer prosperar a este muchacho. Hacerlo prosperar, y llega un momento en que este hombre lo hizo mayordomo, o sea, lo hizo después del dueño de la casa, él era el encargado. ¿Qué cosa es un mayordomo? Aquel que administra lo que no le pertenece y lo administra bien. ¿Sabe usted en este aspecto que nosotros somos mayordomos de Dios? ¿Sí? Todo lo que usted tiene no le pertenece. No le pertenece el tiempo, no le pertenece la casa donde vive, no le pertenecen sus hijos, no le pertenece el dinero que trae en el bolsillo. Somos mayordomos de algo que no nos pertenece, sino que Dios nos lo da, y de eso vamos a dar cuentas tarde que temprano. Tarde que temprano. ¿Me explico bien? Esa es la mayordomía. Yo creo que aquí no sé si hemos dado alguna vez una enseñanza sobre la mayordomía. Tus hijos no son tuyos. Tu esposa no es tuya. Tu esposo no es tuyo. Todos somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y el Señor te da a la esposa para que la trates como vaso más frágil, porque es hija de Dios también. Ahí está. ¿Quién es tu suegro? Cuidado con ese suegro, ¿no? ¿Verdad? Y viceversa.
Bendito sea Dios. Los zapatos que traigo, pues no son míos, me los dio Dios. Y cuando llegamos a entender esas cosas es cuando Dios abre las ventanas de los cielos y derrama hasta que sobre y abunde, porque Él está viendo que estamos siendo buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Él tiene. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Bendito sea Dios. Versículo 5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, otra vez Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. Si está usted en un trabajo, quiero recordarles esto, porque es una bendición. No se necesita que usted predique de viva voz en algún lugar, sino que todo lo que hace en su trabajo, los que lo ven sepan que es la mano de Dios en su vida, que lo está prosperando, que le da la sabiduría para hacer todas las cosas. Y estar listo para cuando alguien en tu trabajo te pide ayuda. Oye, ayúdame en esto. No, pues hazlo tú, ¿no? Hazlo tú, así dicen algunos, ¿no? Cuidado. Cuidado, porque tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando en este día, en esta noche. ¿Sí, amados hermanos? Amén. Hay unos que dicen que en la General Motors, trabajaba en la General Motors, dicen, no, ahí son unos, ¿qué? Unos negreros, dicen. Pues oye, ¿para qué te alquilas, no? ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿No? Ya después que renunció andaba buscando volver otra vez a su trabajo. El trabajo, ¿qué dijo el Señor desde Génesis capítulo 3? ¿Cómo vas a ganar tu comida? ¿Con el sudor del de enfrente? No, ¿verdad? Sino con el sudor ¿de quién? De tu frente. Por eso cuando vas a buscar loterías y a comprar esas cosas, no son agradables a Dios. Los sortilegios, aquí no tenemos que andar buscando quién nos da la lotería y el ráscale, etcétera. No podemos, es una ofensa a Dios. Lo dice Deuteronomio 18, cuidado con los sortilegios, con las rifas. Cuidado. Para lo que tú quieras, hay lugares donde regalan un carro en alguna congregación y la rifan que para alguna cosa, eso está prohibido por Dios. Prohibido por Dios. Dios es muy exacto, muy preciso, y el Señor nos enseña las cosas tal como Él quiere que sean las cosas. Versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Potifar, sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Así en la casa como en el campo. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición ser una bendición. Qué bendición ser una bendición, de veras. Ojalá y que Dios nos esté hablando. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José. ¿Habrá visto integridad? Porque no nada más que lo vio, que Jehová estaba con él y mira, de una vez quédate con todo. No, estuvo observándolo. No fue de un día para otro. Lo estuvo observando y vio que Jehová estaba con él y vio que todo lo que hacía José era prosperado en su mano y entregó todo lo que tenía y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Potifar, así en casa como en el campo. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. La gloria del Señor estaba en esta vida, ¿sí? La gloria de Jehová estaba en esta vida. Y vamos a ver el versículo 7.
Y yo creo que vamos a expandernos después porque este es un punto muy importante lo que viene, ¿sí? En el versículo 7 viene la tentación para este joven. Todos cuando el Señor nos está usando, cuando el Señor nos toma para Él, Satanás va a tratar de hacernos caer. ¿Sí? Va a tratar de hacernos caer. Ahí en el versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Por dónde entra la tentación? Por aquí. Y lo vemos desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué nos dice de la mujer que vio que el árbol era qué? Era agradable. Y lo codició, la codicia. Lo codició. Eso fue lo que aconteció y codició el fruto. Y aquí estamos viendo esto tan tremendo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, escuche, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Todo lo que tiene lo puso en mi mano. Versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal contra mi jefe Potifar? Así dice. Cuando tú y yo hacemos un pecado, ¿contra quién lo estamos haciendo? Escúchelo bien. Cuando usted dice una mentira, se pone del lado del mentiroso, de Satanás. Por eso nuestro sí, nuestra forma de ser sí, sí o no, no. No comprometernos en lo absoluto con nada ni con nadie si es que no vamos a cumplir. Cuidado porque estamos viendo y vamos a ir ensanchando las cosas del Señor con este muchacho, ¿no? Nos está viendo, dice, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y pecaría contra Dios. Ahora los jóvenes en las congregaciones andan evangelizando, dicen, ¿no? Van a las congregaciones a ver a qué muchacha o a ver a qué muchacho empiezan a tener amistad y luego, etcétera. Si ese es tu sentir, qué triste es para con Dios que andes buscando con quién casarte. Como alguien dijo una vez, es que yo quiero llevar a mi hija a un lugar donde haya jóvenes para que pueda casarse. Bueno, pues no hay necesidad, ¿verdad? Los conceptos y criterios que tenemos. ¿Sí? Este muchacho joven sabía y tenía una relación fuerte con Dios, de una forma muy tremenda, si no, no hubiera aguantado lo que estuvo pasando ahí. Si acaso él hubiera dicho, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Verdad? ¿Por qué permites que mis hermanos me vendan? No era un hombre amargado. Cuando uno pasa por situaciones difíciles como las de José, si te amargas, entonces vas a empezar a hacer cosas y echarle la culpa a los demás, ¿no? Hablando ella, fíjense, versículo 10, hablando ella José cada día, imagínense nada más, la tentación no fue de un día, de una vez, esta mujer dijo, duerme conmigo. No, ¿cómo crees que voy a hacer esto?
tu esposo me dijo que todo lo que estaba aquí yo tenía que administrarlo solamente contigo, no tenía yo nada que hacer. ¿Cómo haré yo este grande mal? Y pecaría yo contra Dios. Pero la mujer siguió insistiendo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Fíjense cómo es Satanás. Ella esperó un momento adecuado donde no había nadie en casa. Nadie en casa. ¿Sí lo está viendo conmigo? Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Versículo 12. Imagínense, cierre por un momento sus ojos y ve a esta mujer del diablo tratando de seducir a un hijo de Dios. Y se le fue encima y lo agarró. Yo creo que lo empezó a besar y a acariciar por todos lados. ¡Qué tremendo! Sí, qué tremendo. Hace tiempo escuché un testimonio de un siervo de Dios, me viene a la mente ahorita, de que lo invitaron a predicar en cierto lugar. Estuvo 5 días ahí, en ese lugar, y realmente Dios dio gran bendición en ese lugar con la palabra. Y resulta que en la última noche que estaba ahí, en la recámara que le habían dado, entró una de las hijas del que lo había invitado. Y entró vestida de una forma sensual y transparente. Y él se paró para saludarla y ella se acercó y lo empezó a abrazar. Y este hombre empezó a sentir un fuego por dentro sobre el sexo. ¿Sí? A mí me impactó. Y empezó a clamar a Dios: Señor, ayúdame, Señor. Si tú no me ayudas, no voy a poder salir de esta cosa, Señor. Dice que volteó a ver y ahí en el buró, donde estaba así, vio un fierro, no sé para qué era ese fierro, no sé para qué lo usaban ahí. Y dice que agarró el fierro, ese pedazo de metal, y se dio un golpe en la pierna, pero fuerte. ¡Paz! Y el dolor que me dio hizo que menguara mi deseo sexual. ¿Sí? Otros dirían: es que la carne es carne, ¿no? Pero Dios quiere hombres valientes y mujeres valientes. No somos cualquier cosa, y el poder de Dios mora en nuestro corazón. ¿Y cómo necesitamos hombres y mujeres de esa estatura espiritual? Que nos digan las cosas, no que nos cuenten fábulas, sino nos digan de qué manera salen de la tentación tan fuerte que les da. ¿Sí? Qué fuerte, qué pesado, qué pesado. Luego sigue diciendo aquí, versículo 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Hasta dónde llegó el deseo de esta mujer, que lo empezó a desvestir? Lo empezó a desvestir, hasta que él mejor dejó la ropa y salió huyendo. ¿Pueden contemplar una imagen así, una situación
tan especial de un hijo de Dios. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, ¿qué cosa fue lo que hizo? Versículo 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. La acusación. La acusación. Se sintió esta mujer tan desdeñada, tan fuera, que en lugar de darle vergüenza y quedarse callada, empezó a tratar de acabar con este muchacho. Ya no lo deseaba, ahora tenía otro tipo de deseo, quería desbaratarlo. ¿Sí? Quería que su marido lo matara. Bendito sea Dios. Entonces llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Versículo 15. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Qué mentira tan grande, ¿verdad? ¿Alguna vez han dicho una mentira de ti? Porque cuando dicen mentiras de ti, según lo que vemos en la Biblia, no debes de defenderte. Dejar que Dios clarifique las cosas. Que Dios, porque luego en lugar de defenderte, hablas cosas que no debes de hablar. Este hombre no acusó con Potifar ni con nadie a esta mujer. Así es el Hijo de Dios. Es más que un caballero. ¿Sí? Es un hijo de Dios, de verdad. Es un hijo de Dios de verdad. No se puso a decirle a los demás: no es cierto, ella me ha estado buscando. No. Guardó silencio. ¿Sí? Guardó silencio. Por eso es tipo de Cristo. El Señor Jesucristo no abrió su boca. No abrió su boca y la pudo abrir. Entonces, si Él hubiera abierto la boca, Jesús, tú y yo ya estuviéramos en el infierno. ¿Sí? No hubiera habido salvación para nosotros. Bendito Dios. Versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Fíjense nada más. ¿Qué cosa le estaba haciendo? Versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Por qué no lo mató? Porque este hombre había visto algo especial. Había visto que Jehová estaba con él. Y además, de alguna manera, tenía cierto conocimiento de cómo era su esposa. En lugar de, porque era su esclavo, podía matarlo. Sino que lo llevó y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y otra vez, versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Aleluya. Cuando tú y yo caminamos como Dios manda y nos pasan situaciones que realmente nos da una desesperanza, el Señor sigue con nosotros y de alguna manera nos hace percibir que Él está contigo y conmigo.
Él está contigo y conmigo y tenemos que experimentar. Ese es el estilo de Dios para con nosotros. Si a mí me aborrecieron, ¿qué dice el Señor? A ustedes también los van a aborrecer. Cuando tú caminas como Dios manda, la gente te aborrece porque tu conducta, tu forma de vestir, tu forma de ser es diferente a todos los demás. Y te tienen envidia. No vais a ser de las jovencitas que van a iglesias y tienen envidia de cómo se visten las del mundo y empiezan a tomar las modas también. Cuidado, cuidado porque entonces no les ha nacido de verdad. En lugar de que ellos se conviertan a ti, tú te conviertes a ellos. Dios tenga misericordia, bendito Dios. Fíjense bien, pero Jehová estaba con José y le extendió, ¿qué? Su misericordia y otra vez, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué precioso, hermano. Cuando tú eres una persona íntegra como hijo de Dios, Dios te hace pasar experiencias que luego te dejan boquiabierto, anonadado. ¿Sí? Lo puso, bendito Dios, y el jefe, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos, de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 23. No, otra vez, fíjense, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, ¿qué? Jehová lo prosperaba. ¿Cuántos quisieran tener esa experiencia de que José está contigo? Digo, que el Señor está contigo. ¿Cuántos quieren tener esa experiencia? Pero nunca te la va a dar esa experiencia sentado en una congregación. No. Cuando tú le sirves al Señor con todo tu ser, con todo lo que eres, con todo lo que tienes, y cuando tú amas al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, por sobre todas las cosas, ¿sí? El Señor toma tu vida y empieza a glorificarse en tu vida. Por eso para mí era muy importante que viéramos los hombres y las mujeres de Dios a través de la Biblia. Que aprendiéramos de ellos, porque en el mundo compran revistas para ver cómo se viste fulanita o cómo habla fulanito y empiezan a tomar las vidas de aquellos y se convierten en un eco de los artistas, un eco, nada más. Pero Dios tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. ¿Sí? Pueden ser similares las cosas, pero no. Dios tiene un plan para contigo. Tiene un plan para conmigo. Y Él quiere llevarlo a cabo, pero tienes tú que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rendirnos totalmente al Señor. Una rendición total en donde nunca te vas a quejar de lo que te pudiera acontecer en el tránsito de aquí a tu casa, de aquí al cielo. En la medida que tú vivas en honradez, en integridad, Satanás va a tratar de hacerte la vida imposible, pero no puede, porque Dios no te va a dejar. Nunca te dejaré, ni nunca te desampararé, dice el Señor. ¿Verdad? Pero es necesario que nos rindamos al Señor, que realmente hablemos con Él en esta noche, si es posible, tú que estás oyendo esto, que hables con Él a solas en un rincón de tu casa o caminando, empieces a platicar con Él. Señor, tengo tanto tiempo de haberte conocido
y empiezas a escudriñarte cómo ha sido tu vida como cristiano o como cristiano. ¿Eres de las personas que vives quejándote de todo? Entonces no has entendido cuál es el trato de Dios. ¿Sí, amados hermanos? Ahora la gente se queja de los cristianos, no los cristianos. La gente se queja de mucha, es que dice que es cristiano, no, no es cristiano. A mí me dijo una vez, es que no son cristianos, porque los cristianos es la gente más íntegra que hay en todo el planeta. El verdadero cristiano es la persona más íntegra, que siempre habla la verdad, aún esa verdad vaya en contra de él o de ella. Siempre dice la verdad. No tiene por qué esconderse de nada. ¿Sí? Y no estamos leyendo la vida de José para que se quede, qué bonita historia, no, sino para que Dios te haga notar que tenemos que aplicarnos a buscar de Dios, a entregarnos al Señor. Si es que no lo has hecho, es tiempo de que lo hagamos. ¿Quieres ser útil en el reino de Dios? Dios quiere tomarte y hoy te está diciendo que Él quiere usar tu vida. El tiempo que tengas aquí en la tierra, Él quiere tomar tu vida para glorificar su nombre a través de ti. El Señor a través del profeta Isaías dijo, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. No está hablando de música. No, mis alabanzas publicará. Tendrás una forma de vivir con Dios que siempre estarás hablando del Señor a la gente. Porque cuando estás enamorado de alguien, hablas siempre de esa persona. O si algo te gusta, estás hablando de lo que te gusta. Pero cuando estás en esa tónica con Dios, tu boca se abre y fluye, fluye. Cristo es la respuesta, Cristo es esto, Cristo es lo otro. Hoy pasé por esto y tuve una experiencia con el Señor y vas inundando de testimonio los oídos de la gente que necesita conocer al Dios de los cristianos. Tanto Potifar como el jefe de la cárcel conocieron a Dios a través de ¿quién? A través de José. Primero como esclavo y luego como preso. Pero el Señor estaba glorificando su nombre en José. Esas vasijas se necesitan. Y a mí me gustaría que tomaras una decisión real y verdadera para que no sigamos perdiendo el tiempo y vivamos un cristianismo sin Cristo, sino que realmente Cristo viva su vida a través de nosotros. Déjelo que Él viva a través de usted. Si usted es hijo, hija de Dios, Él ya vive en su corazón. Déjelo que Él crezca. Déjelo, alimente su vida con la palabra y con la oración. Él dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento en que vas a buscarlo, pero ya no lo vas a encontrar. Pero también nos dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me vas a buscar porque tienes conflictos como todo. No. Porque lo vas a buscar con todo tu corazón. No para pedirle, sino para rendirte al Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Y te aseguro que te va a tomar la palabra. Él está esperando que le digamos eso. Y va a empezar a transformar tu vida de una manera muy especial. Y llegará el momento en que ya no vas a ser visto tú, sino Él a través de ti. Amén. Padre, queremos darte gracias. Muchas gracias por esta invitación que nos hace, Señor, a través de la vida de José, Señor.
Padre bendito Dios, nos estás manifestando las cosas que tú haces, Padre bendito Dios, con las vasijas que se rinden a ti, Señor. Situaciones que si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón nos parecerían muy injustas de tu parte, Señor. Porque diríamos, Señor, si está respetando tu nombre y no está tomando a la mujer para acostarse con ella, ¿por qué permites que lo metan a la cárcel? Porque así es nuestra forma de pensar y de ser, Señor. Mas, sin embargo, José no dijo absolutamente nada de esta mujer de Potifar, no se defendió, no la acusó, sino dejó, Señor, las cosas, Padre bendito Dios, para que tú hicieras, Padre, lo que tenías que hacer en su vida, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por conocer de parte tuya lo que tú nos quieres enseñar y dar a entender, Padre. Ayúdanos, Padre, que podamos tener hombres como José, Señor. Padre bendito Dios, y mujeres también especiales como esa mujer Esther que tenemos en la Biblia, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, glorifica tu nombre, Padre. Glorifica tu nombre. Estamos viviendo una situación muy difícil en todo el planeta, Padre. La gente está espantada, está asustada, Padre bendito Dios. Tanta muerte que hay y no entienden ni comprenden ni pueden ver el virus, Padre bendito Dios. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, pero nosotros sabemos que eres tú, Señor, el que tienes todo debajo de tu control, Señor. Que tú estás haciendo algo y que nos estás hablando a través de esto a nosotros, Dios. Que nos estás enseñando, Padre bendito Dios, de la gloria, que tú eres el dueño de todo, Padre, y que te ríes de los necios, como dice tu palabra, Padre celestial Dios. Ayúdanos a comprender más las cosas tuyas, a comprender tu personalidad, Padre, no nada más como un Dios bueno, sino un Dios que está lleno de ira por tanta maldad, por tanta mortandad, por tanto asesinato, por tanto aborto, Señor. Cada año 35 millones de abortos hay, Padre, en el planeta, Padre bendito Dios. El planeta es un valle de sombra de muerte y aquí nos tienes a nosotros con un propósito, Padre bendito Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos y pon hambre y sed de ti en nuestro corazón, Señor, y que podamos algún día experimentar lo que tenía en su corazón David cuando dijo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, Señor, el alma mía, Señor. No para pedirte cosas, no para salir corriendo porque tengamos un conflicto, Padre bendito, grave, sino, Padre bendito, porque queremos deleitarnos contigo, Señor. Como dice tu palabra, deleítate a sí mismo con Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Señor, por esta congregación, Señor, que es tuya. No le pertenece a nadie. Tú las compraste con tu sangre bendita, Dios, desde el mayor hasta el menor, Padre. Ayúdanos. Y sigo insistiendo, Padre, que en tu misericordia me pongo de acuerdo con aquellos, Padre, que estamos pidiéndote, Señor, que termines con esta pandemia, que acabes con esta mortandad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, y que nos permitas, Dios, Padre bendito Dios, dejar de estar sentados en algún lugar y salir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Hablar de tus grandezas, Señor, en nuestra existencia, en nuestra vida, Padre bendito Dios, y algo mayor, Señor, que puedan verte a ti a través de nuestras actitudes, Padre. Como dijo Pablo, ya no vivo yo porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Gracias, Dios. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos. Despídase de codo, de puño, de pie, pero no, cuídense. Cuidémonos, por favor. Si le quiere invitar a alguien una taza de café, de casa a casa, tómenselo, saluda. Dios les guarde.